Nosotros ya habíamos dicho que un arreglo se conforma en formato de clave-valor, donde la clave es un índice numérico y el valor es el contenido del arreglo. Muy bien, cuando nosotros usamos directamente lo que es arreglo.case, lo que estamos haciendo es pidiendo o solicitando estas llaves de acceso. En este caso nos devuelve un iterador, ¿ok? Este iterador solo podemos acceder a sus elementos usando la función next, que nos va a retornar el siguiente índice o el siguiente elemento. ¿Ok? Entonces para esto nos serviría el arreglo.case. Lo mismo sucedería con arreglo.values y con arreglo.entries. ¿Ok? La única diferencia es que mientras que case nos retorna las claves de acceso, índices, values nos retorna los valores del arreglo y entries nos retorna un arreglo de dos posiciones, donde uno es el índice y el segundo el valor. ¿Ok? Entonces directamente aquí con entries estamos accediendo a los dos elementos, ¿ok?, que nosotros estamos solicitando. Muy bien, aquí como podemos ver nos dice que es un iterador, y como les dije solo podemos acceder con el método next a sus valores. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos crear una variable que se llame llaves, ok, case, donde vayamos almacenando cada uno de los valores de esta función. Lo mismo podríamos hacer con values y con entries, ok. Y aquí vamos a ver que tenemos estos valores, ok. Entonces, si nosotros accedemos directamente al value, va a decirnos la posición a la que estamos accediendo. Y esto lo podemos hacer según cuántas posiciones tenga nuestro arreglo. Por ejemplo, en este caso podemos aquí sustituir por arreglo nuevo, ok. Y si nosotros queremos iterar estos valores, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, pues hay múltiples formas de hacerlo. Obviamente, pues aquí tendremos que acceder al value, que como dijimos es el que almacena el valor numérico. Y en este caso nos imprimiría el contenido 9 veces, es decir, una vez por cada elemento del arreglo. En este caso, si nosotros queremos iterar, ok, si nosotros queremos hacer esto, pues lo más conveniente sería crear aquí una variable externa. Por ejemplo, letIndex, que va a iniciar siendo 0, ok. Y después nosotros lo vamos a asignar como el valor de este arreglo, ok. Y obviamente estaríamos comparando dentro que el índice sea menor a lo que es la longitud del arreglo, y de ser así pues que nos imprima por ejemplo también el arreglo en la posición index, ok. Y pues aquí nos estaría retornando cada uno de los valores posibles. Sí, básicamente nos estaría retornando algunos de los valores posibles. También nosotros podríamos iterar directamente los valores de una forma pues similar, ¿no? Aquí nosotros colocaríamos en lugar de arreglo index, podremos colocar dentro, bueno, aquí quedaría igual, pero aquí podríamos colocar por ejemplo en lugar de arreglo index values.next, ok, y haría exactamente lo mismo. En este caso pues obviamente value, y pues obtendremos el mismo resultado. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Y finalmente, como les dije, entries almacena un valor que contiene un arreglo con el valor y la clave. Si nosotros imprimimos entries.next, vamos a ver que nos está retornando, bueno, vamos a acceder a su value. Nos está retornando un arreglo donde el primer elemento es la posición y el segundo va a ser el valor. Si nosotros imprimimos más veces esto, vamos a poder verlo mejor. Posición 0, valor B. Posición 1, valor C. Posición 2, valor D. Posición 3, valor E. Posición 4, valor F. Y así consecutivamente. Entonces, pues de esta forma nosotros podríamos usar estos que tenemos aquí, que sería case, values y entries.
¿Qué otros métodos tenemos aparte de todos estos que ya hemos visto? Bien, pues los últimos métodos que nos quedan son de los más interesantes. Console.log evalúe arreglo reverse. Ok, reverse. ¿Qué nos estaría haciendo? Pues voltear el arreglo. Es decir, si nosotros imprimimos el arreglo en su forma original, vamos a ver que tenemos B, C, D, E, F. Y al momento de aplicar el reverse, se voltea el arreglo, es decir, se pone en reversa. F, E, D, C, B. Ahí lo tenemos. Ok, ese sería el primero de estos elementos. Poníamos search. Ok, pues aquí es un método muy similar al que tenemos en arreglos para buscar elementos en un arreglo. Pero en este caso, en lugar de search, se llama find. Find, ok. Este método find va a recibir una acción, ok. Esto es muy importante. La mayoría de los métodos del arreglo funcionan con callbacks. Este callback básicamente es una función, ok, donde nosotros realizamos una acción interna. En este caso, si queremos buscar, tenemos que colocar aquí que sea una función, ok, y nosotros tenemos que colocar después un valor. Por ejemplo, si nosotros queremos poner que la letra sea, ok, que sería aquí valor, es lo que recibimos de este callback, y queremos comparar que el valor sea igual a la letra F. Entonces, pues aquí nos retornaría, si existe una coincidencia, la letra correspondiente. Si no existe una coincidencia, por ejemplo la letra Z, pues nos retorna un undefined. Ok. Entonces pues aquí tenemos lo que es nuestro valor correspondiente para lo que es el método find. Ahora seguiríamos con find index. Ok, find index pues es muy similar, pero lo que nos retorna es como un char, index at, ok, o un char at. Básicamente sería esto. Estamos buscando en una posición específica, pero en este caso nos retornaría un índice. Entonces si nosotros colocamos find index y colocamos que sea una letra existente o un elemento existente de nuestro arreglo, pues nos retornaría la posición que tiene en el arreglo. Obviamente en este caso está en reversa el arreglo, entonces pues nos va a retornar de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si la letra no existe? Pues lo que nos va a retornar es -1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que este elemento que estamos buscando no está incluido dentro del arreglo. Entonces la forma de indicarnos esto es con un -1. Por ejemplo, si queremos hacer esto, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos buscando las letras del abecedario. Ok, en este caso nos retornaría el elemento no existe. ¿Por qué? Porque el valor, como dijimos, va a ser -1 cuando no exista. Y en caso de que sí, pues encontramos una coincidencia. Entonces podremos usar de alguna de estas formas lo que es el find index para buscar elementos o para comparar que una situación sea la que estemos esperando, ¿ok? Entonces dentro de un arreglo podemos usar esta propiedad, o bueno, mejor dicho, este método que tenemos, que sería find index. Ok, ¿qué otros métodos tenemos? Pues tenemos el método sort, ok, arreglo.sort. ¿Para qué nos va a servir arreglo.sort? Bueno, va a ser igual que find index, nos va a recibir un callback, pero en este caso el callback que tenemos que usar es un arreglo que recibe dos valores de dos elementos de la posición de nuestro arreglo, que pueden ser A y B. Ok, si nosotros queremos ver estos, pues nosotros lo que tenemos que hacer es una comparación lógica entre estos elementos. Cierto, tiene que ser una operación matemática, no una operación lógica. Entonces vamos a compararlos así, de esta forma. ¿Para qué? Ok, lo que está haciendo aquí dentro es lo siguiente. Nosotros tenemos esta comparación, donde tenemos un número A en relación, operación con B, ok. Estos valores se van a operar, es decir, se pueden multiplicar, dividir, sumar o restar. ¿Y esto con qué se va a ordenar o en qué fin? Bueno, se va a ordenar respecto a 0, ok. Esta operación que nosotros hagamos aquí tiene que ser respecto a 0. Por ejemplo, si nosotros queremos ordenar un arreglo de números
del más grande al más chico, simplemente usando esto podemos, usando esto ya podemos ordenarlo. ¿Por qué? Si tenemos un número menos 500, obviamente al restarlo al elemento anterior va a quedar muy debajo de 0, lo que nos quiere decir que es un número muy pequeño, y básicamente así lo está ordenando sort, los está ordenando según un número, que en este caso es el número 0. Ok, además nosotros también podemos pues hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, si queremos ahora ordenar de mayor a menor, pues multiplicaríamos todo esto por menos 1, o cada uno de sus elementos por menos 1, según nosotros veamos más conveniente. Ok, de esta forma pues estaremos ordenando de mayor a menor, y así sucesivamente. En este caso estamos ordenando del que tiene el código de carácter más pequeño al que tiene el código de carácter más grande. ¿Cómo podemos validar que esto sea así? Pues aquí nosotros podemos poner un return, ok, y acá podemos poner un console.log de justamente esta operación. Ok, aquí lo tenemos. Podríamos aquí colocar por ejemplo a, todo esto dentro de un template string, y que nos diga a menos, y pues aquí colocamos v, ¿no? De esta forma lo que estamos haciendo es directamente obtener esos valores, y en este caso nos dice menos f menos 1. Ok, aquí ¿por qué nos da como resultado menos 1? Porque si nosotros conocemos estos caracteres, sabemos que todas las letras que van de forma continua van, o bueno, su elemento o su número de código va a ser el correspondiente. Por ejemplo, B tiene el 101, C tiene el 100 y así sucesivamente. Perdón, F tiene el 101, E tiene el 100, D el 99, C el 98 y así sucesivamente. Entonces de esta forma los está ordenando. Si todos son iguales, pues va a tomar el que tenía el código de valor más pequeño. Entonces de esta forma estamos obteniendo este resultado, ¿no? Que se nos arregla de B, C, D, E, F. Ok. Si nosotros aquí tuviéramos una letra metida en cualquiera de sus posiciones, nos los arreglaría de forma automática. Por ejemplo, aquí en arreglo vamos a meter aquí una Z en medio de esto. Como podemos ver dice A, B, C, D, E, F, X y Z, de la forma que tendría que estar arreglado. Entonces de esta forma nosotros podemos sortear, es decir, arreglar nuestros elementos de cierta manera. Como podemos ver, pues aquí nos da diferentes operaciones. ¿Por qué? Porque estos valores ya están salteados. Y como dijimos, respecto al valor de 0 los va ordenando. Los que obtienen un número más grande, que en este caso serían X y Z, pues los va colocando al final del arreglo, como podemos ver. Y los que tienen un número más pequeño, como son C, como puede ser B con A, etcétera, pues los va colocando al inicio. Entonces de esta forma pues va arreglando todo de modo que pues vaya teniendo la forma que nosotros esperemos. Esto en base a una operación matemática que se relaciona con el 0. Ok, si nosotros queremos ordenar esto de menor a mayor, como habíamos dicho, de mayor a menor, perdón, es decir, desde Z hasta X, pues podemos multiplicar todo esto por menos 1. De esta forma pues estaría invirtiendo todo el arreglo. Ok, y básicamente pues para esto nos serviría lo que corresponde a este método, que sería el método sort. Además de estos, nosotros ¿qué otros métodos tenemos? Pues como dijimos, tenemos los métodos que son, por ejemplo, reduce y reduce right. Ok, ¿estos qué van a hacer? Los métodos reduce son bastante interesantes. Ambos funcionan de una manera muy similar, así que no voy a detener a cada uno, sino que esto lo voy a extrapolar al otro. Ok, reduce lo que va a hacer es, en base a un valor que nosotros ok, pero ¿qué estamos haciendo bien aquí? Bueno, pues veamos. Aquí lo que nosotros tenemos es un acumulador. Es decir, este va a ir almacenando cada uno de los valores en formato numérico que tenga nuestro arreglo. O si es una cadena podemos irlos sumando, ¿ok? Y ahora, este de acá va a ser el valor de la posición actual. Si está en la posición 0, pues en este caso nos retornaría lo que corresponde al elemento en la posición 0, que sería B, por ejemplo. Y así sucesivamente. Ahora, el índice pues nos va a retornar esa posición específica. Nosotros podemos aquí colocar simplemente una cadena de texto y ponerle que el acumulador más igual a el valor que tenemos actualmente, y pues nos va a retornar todo esto como una única cadena de texto. Como podemos ver aquí, nos retorna
ZXFEDCBA, que sería la forma en que está ordenado nuestro arreglo. Vamos a dejarlo como en forma normal para no confundirnos, ¿ok? Entonces esto nos estaría retornando el acumulador, es decir, la suma de todos los elementos. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener directamente en lugar de esto el valor correspondiente, pues colocaríamos control add y pues aquí nos retornaría la suma de todos estos elementos, ¿ok? De todos los elementos correspondientes. En este caso, pues según el tipo de dato, en este caso como es un acumulador en formato de cadena, pues va a hacerlo en formato de cadena. Pero podemos aquí parsearlo a number, ¿ok? Entonces nosotros estamos acumulando dentro de este elemento. Si nosotros en lugar de este arreglo tenemos un arreglo de números, pues se nos va a acumular toda la suma de todos los elementos del arreglo. Sumar es todos los valores del arreglo, que sería 458 la suma de todos estos elementos. Entonces para esto nos serviría lo que es reduce, y de una forma muy similar nos sirve lo que es reduce write, ¿ok? Que básicamente es lo mismo, pero partiendo del último elemento del arreglo, es decir, este inicia desde 10 y este inicia desde 23. Aquí dentro nosotros podemos colocar un valor inicial, que en este caso puede ser 10, y nos empezaría a contar desde 10, y ahora sí iniciaría el acumulador, y en este caso podremos tomar también ese valor y nos estaría contando el acumulador. Nosotros también podemos restarlo y obviamente pues obtendremos los resultados. Generalmente no hay mucha diferencia si empezamos de uno o del otro lado, pero pues tenemos las dos opciones para poder trabajar con ello. Ok, eso es lo que nos haría el método reduce. Básicamente reduce todos los valores del arreglo a uno. Muy bien, ahora los últimos que nosotros tenemos son, en nuestro arreglo de números nosotros podemos buscar o que nos filtre números.filter. Ok, ¿qué queremos hacer? Pues que nos filtre según un callback todos los elementos tal que el elemento o el valor, ok, value sea mayor a 0, por ejemplo value mayor a 0. Entonces de esta forma pues nos filtraría todos los elementos que sean mayores a 0. En este caso pues sí, porque todos los elementos que pusimos son mayores a 0. Pero si nosotros colocamos aquí un menos, y luego colocamos aquí otro menos, y después aquí colocamos otro menos 12, y luego colocamos un 20, y luego un menos 5, y luego otro menos 5, y luego un 6, pues aquí ya nos estaría filtrando todos los valores positivos únicamente. Si nosotros colocamos que sea menor a 0, pues nos retornaría todos los valores negativos. Y si nosotros colocamos que sea igual a 0, pues no nos retornaría nada, porque no tenemos ningún 0 en nuestro arreglo. Y básicamente con este nosotros estamos filtrando elementos. También nosotros podríamos hacer que este elemento partido entre 2 sea igual a, bueno, el módulo. Ok. Entonces aquí podremos colocar que el módulo de esto sea igual a 0. Entonces aquí nos estaría retornando todos los pares. ¿Ok? Y si queremos hacer todos los pares positivos, pues le colocaríamos que valor sea mayor a 0. Y de esta forma nos está retornando todos los pares positivos. Pares negativos, pues inverso. Y así sucesivamente. Para esto nos serviría básicamente el método filter, para filtrar ciertos elementos de nuestro arreglo. También podríamos hacerlo con las letras, por ejemplo. En lugar de esto, poner aquí un arreglo de palabras, ¿no? Por ejemplo, var palabras, ok, y aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, hola, yo me llamo Juan, luego podremos poner otro nombre y así poner diferentes cosas, ¿no? Pues nosotros podríamos filtrar, por ejemplo, todos los elementos que contengan una letra E en su elemento. Entonces aquí nosotros colocaríamos palabras, y aquí lo que estaríamos buscando es que value.includes, ok, y en este caso una letra que queramos incluir, por ejemplo la S o la E, y nos retornaría todas las palabras que tengan la letra E. De esta forma pues nosotros podemos hacer filtros. Imagínense que nosotros estamos buscando dentro de una página cierta cosa,
y nosotros tenemos todos los títulos de nuestra página en un arreglo, ¿no? Por ejemplo, títulos de películas. Y podemos ir buscando aquí, por ejemplo, si nosotros queremos que nos filtre todos los elementos que sean ¿ok? Podríamos ir buscando de esta forma, haciendo un filtro. Para esto nos serviría básicamente filter, que es un método muy usado y realmente muy útil. Obviamente nosotros podemos aquí poner the uppercase o the lowercase para continuar con nuestra validación. Ok, ahora sí includes y el valor correspondiente con mayúsculas, y pues aquí ya nos estaría retornando todos los elementos que contengan este valor. Podríamos aquí continuar, por ejemplo, con nombres de personas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros aquí podríamos ir buscando, por ejemplo, todas las palabras que tengan P, todas los nombres que tengan P dentro, ¿ok? The uppercase. O también nosotros podríamos buscar cosas, cualquier tipo de cosa que tenga la letra E, que tenga la letra J, que tenga la letra A, etcétera. Entonces de esta forma nosotros estamos filtrando elementos y pues esto es demasiado útil. Ok, ahora, ¿cuál es el otro método que nosotros tenemos, que habíamos dicho? Pues tenemos también el método que es el método sum, ¿ok? Por ejemplo, dentro de nuestros números, por ejemplo, que al menos uno de estos números valúe módulo de 2 sea igual a 0. Al menos uno de ellos es un 2, pues nos va a estar diciendo que esto es verdadero. Aquí obviamente necesitamos recibir el valor. Nos va a decir que esto es verdadero o que esto es falso. Por ejemplo, si queremos buscar si un conjunto de números es par, pues aquí podemos poner esto, ¿no? Y aquí podemos poner es decir, aquí no sabemos cuál sea específicamente, pero podemos modificar esto y saber qué valores son divisibles o si no hay ningún valor divisible. Por ejemplo, un valor que sea divisible entre 19 o cosas así. También podríamos buscar pues que contenga al menos una letra o que esté incluida una porción de texto, etc. Todo esto lo podemos hacer mediante el método sum. Y finalmente tenemos el método filter, que sería el método every, ¿ok? Algo bastante similar. Lo mismo, por ejemplo, en este caso para las letras, ¿no? Queremos ver si corresponden a lo que son letras válidas, ¿no? Pues entonces podemos colocar aquí every, ok. Y aquí ¿qué haríamos? Pues decimos, búscame que todas las letras estén incluidas de la A a la Z. ¿Cómo haríamos esto? Pues con una expresión regular, ¿no? Podremos aquí colocar una I para intensive y aquí colocar obviamente el valor y aquí indicar que queremos que nos busque todas las letras de la A a la Z, ok, y si incluye una de estas letras pues sería válido, ok. Entonces de esta forma, si nosotros colocamos cualquier otra cosa que no esté incluida en las letras, pues obviamente no nos va a permitir, no nos va a validar este arreglo. Por ejemplo, colocamos un 1, ok, en este caso ya nos diría que es falso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 1 no está incluido en las letras. Entonces aquí podemos checar que los elementos de nuestro arreglo pues cumplan ciertas características. Si nosotros aquí colocamos, por ejemplo, un conjunto de palabras, no los validaría, ok. Entonces podremos aquí hacer además que value.length sea igual a 1. Y en caso de que sean estas dos cosas, estaríamos validando que sea una letra. Inválidos. Y pues ya de esta forma pues podemos checar esto, ¿no? Si existe más de una letra, pues ya no lo validaría, pero si existe únicamente una letra, pues sí lo estaría validando. O si existe un número, pues son valores inválidos. Si existe un arreglo dentro, son valores inválidos. Si existe un objeto dentro, son valores inválidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos hacer todo esto con el método every, que es muy útil y yo tiendo a usarlo. Entonces pues básicamente esto sería todo lo que corresponde a arreglos
todos sus métodos y todas las propiedades que nosotros podemos obtener de ellos. Obviamente poder trabajar con arreglos es muy importante, ya que es una de las estructuras principales en todo lo que es la programación. Y bueno, pues repasando un poco, pues hemos visto qué es un arreglo, cómo se declaran, qué puede contener un arreglo, cómo podemos iterarlo, es decir, recorrerlo, los métodos que tiene, ¿ok? Y ya vimos cada uno de estos para qué nos puede servir. Entonces, pues esto sería todo por este video. Les agradezco mucho haber visto. Y pues en el próximo video estaremos viendo el último de estos objetos primitivos, o bueno, objetos predefinidos en JavaScript, que sería el objeto Object. Ya lo veremos. Y básicamente pues ese objeto lo que nos va a permitir es hacer tuplas de clave valor, similar a como es el arreglo. Pero bueno, ya lo veremos en el próximo video. Así que sin más, esto ha sido todo por este video. Yo me despido. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.